Quiero saludar el día de hoy a todos los que nos acompañan y nos siguen por todos estos medios. Seguimos con esta serie que hemos titulado Preguntas difíciles, respuesta bíblica. El día de hoy vamos a ver esta pregunta que dice así: ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Antes de contestar y trabajar sobre esta pregunta, necesitamos ir al libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No hay de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta es una de las preguntas que todo ser humano en algún momento de la vida se lo hace. ¿De dónde vienen toda la maldad de la tierra? ¿Por qué hay hombres tan violentos y tan malos? Antes de que respondamos esa pregunta, es necesario entender lo que el mundo cree. La psicología y el humanismo tiene como primicia que el hombre en su esencia en realidad no es malo, es totalmente bueno. Pero podemos ver que la Biblia tiene la respuesta a esta pregunta. Para seguir desarrollando es necesario que volvamos al libro de Santiago. El libro de Santiago dice que tanto los pleitos como las guerras vienen de nuestras pasiones. Y todo esto trae la consecuencia que nosotros vemos, como las luchas, las guerras, incluso la muerte. Podemos también ver una de las palabras del Señor Jesús que encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20, dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer de las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús tuvo que darle una respuesta a los fariseos y a los estudiosos de su tiempo. Ellos tenían como ritual lavarse las manos porque entendían que si tocaban algo inmundo y se lo llevaban a la boca, junto con los alimentos se contaminaban. Pero el Señor expresa algo mucho más profundo. Él dice que todos estos problemas, como lo decía Santiago, de las pasiones, que se alojan en el corazón del hombre. De ahí vienen todos los malos pensamientos. Versículo 19 dice que vienen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces podemos ver que para el mismo Señor Jesús, el problema del ser humano se aloja en el corazón del hombre. De hecho, cuando nosotros leemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo del 10, vamos a leer hasta el 18, dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces podemos decir que el apóstol Pablo da un veredicto sobre la raza humana. Se incluye incluso él. Dice que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Y habla diferentes cosas. No hay nadie que entienda a Dios, no hay nadie que le busque realmente de corazón, no hay nadie que realmente quiera hacer lo justo y lo bueno en el mundo. Aquí tenemos que aclarar algo cuando nosotros hablamos de maldad. En la Biblia, nuestro parámetro o nuestra regla fundamental de medición es nuestro Dios Santo. La Biblia afirma que Dios es santo. Esto quiere decir que no hay pecado en Él.
Su justicia es nuestra regla oficial para todo aquel que quiera acercarse a Él. Con esta misma regla es la que Él va a juzgar a las naciones. Pero la pregunta que nace después de esto es ¿por qué el hombre llegó a este estado? ¿Dios lo hizo así? Para poder responder esto es necesario que vayamos al libro de los orígenes, esto es Génesis. En el capítulo 1, en el versículo 26 hasta el 28, dice lo siguiente sobre la creación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Pero quiero saltarme al versículo 31. Después que Dios había creado a su joya de la creación, que es el ser humano, tanto varón y hembra, inmediatamente termina con esta frase, el día de su creación, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces podemos ver este contraste. Si nos vamos unos capítulos más allá, por favor, quiero que vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 5 y el 6. Dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Vemos un contraste totalmente radical en las declaraciones de las Escrituras. Primero vemos que Dios dijo que había hecho al hombre bueno, de gran manera, la obra que Dios había hecho, pero luego dice que se arrepiente de haber creado al hombre. Pero tenemos que entender que entre medio de esos capítulos hay un suceso que ocurre con Adán y Eva. Para poder entender qué sucedió, es necesario que nosotros nos vayamos directamente al capítulo 2, versículo 16-17. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. El hombre, el cual tenía la imagen y semejanza de Dios portada sobre él, el cual se considera como hijo de Dios, tenía el dominio sobre la creación y todos atributos perfectos que Dios le había dado al hombre. Perfecto, cuando me refiero a perfecto, quiero aclarar, perfecto para hacer la voluntad en la cual Dios había hecho, ya que Dios todo lo que hace es perfecto. Esa es una de las aclaraciones de la Biblia que encontramos constantemente. Es por eso podemos afirmar que Adán y Eva eran perfectos para hacer la voluntad de Dios. No había maldad en ellos, así mismo como su creador era santo, ellos también portaban la santidad. Pero, ¿qué sucedió? En el capítulo 3 vamos a ver que después que Dios les da esta palabra, un mandato, lo que nosotros le vamos a llamar pacto. Este es el pacto de obra. Dios le entrega al pacto para probar al hombre su obediencia, su fidelidad y su amor. Si el hombre guardaba este pacto, esto decía que realmente el hombre amaba a Dios y era una forma de adorarle. Y con esto el hombre podía disfrutar de todos los beneficios de tener a un Dios justo y tener un Dios misericordioso a favor de él. Pero inmediatamente nos dice este pacto que si se rompía, el hombre iba a morir. Pero vemos en el capítulo 3 que inmediatamente aparece la serpiente. Y la Biblia nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales que el campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Inmediatamente la mujer responde a este argumento de la serpiente, a esta pregunta. Y ella vemos que no responde muy bien. Al parecer no conocía muy bien la palabra. De hecho, podemos ver que le quita y le agrega. En el versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Inmediatamente vemos que no tiene el nombre del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y segundo, el Señor nunca dijo que no le tocaran. Esto muestra del poco interés que tenía ella en cuidar el pacto. Y luego vemos en el capítulo 6 que se quebranta este pacto. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. Esto trajo al hombre la caída de toda la humanidad a un estado totalmente de depravación. A esto nosotros le llamamos la depravación total, o también le podemos llamar estar separado de Dios. Ya que hemos dicho que Dios es santo, y también podemos decir que Dios es la vida. Él dice: yo soy la vida. Es por eso que el hombre, a estar muerto espiritualmente, estamos relacionando que está separado de Dios, o sea, separado de la vida. El hombre queda en un estado de muerte espiritual. Esta muerte espiritual lleva como consecuencia haber roto el mandamiento de Dios. A esto le llamamos pacto. Esto es lo que constituye al hombre pecador. De hecho, en el capítulo 5 de Romanos, versículo 19, dice: por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Remontándonos en el escritor a este suceso de Génesis. Haber roto el pacto, la palabra de Dios, es el pecado. A esto llamamos pecado original. En esto cayó la humanidad. Haber caído en esto, inmediatamente ese corazón que estaba con Dios se aleja. Como grafica muy bien en el punto de la creación, en el capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Indica también el estado del hombre. El hombre vive desde que Dios se separa de él por este grave delito contra su hacedor. El hombre queda desordenado a sus pasiones, totalmente esclavo a Satanás y totalmente esclavo al pecado. El hombre, como veíamos en el libro de Santiago, está sujeto a todas sus pasiones. No tiene control de ella. Solamente es de continuo hacer el mal sus pensamientos. Es por eso que se le llama depravación total a esta enseñanza de la esencia del hombre. Esto pasa porque el hombre quedó separado de Dios, producto del pecado que fue la desobediencia a la palabra de Dios. Y esto queda totalmente a la merced de Satanás. Entonces, la pregunta que nos hacíamos al principio: ¿de dónde viene la maldad en la tierra? Sino que viene de un corazón desobediente a Dios, un corazón que ha rendido su vida a Satanás y al pecado. Pero la Biblia nos da una solución a este problema. La solución es que volvamos nuestros corazones a Él. Pero la única forma de poder hacerlo es con el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es aquel que fue proclamado del Antiguo Testamento y fue anunciado que iba a venir aquel que iba a solucionar estos problemas. La Biblia le llama el Hijo de Dios, el Cristo, a Jesús. Estos títulos invocaban lo que Él iba a hacer. Jesús significa Salvador. ¿Y cómo nos iba a salvar? Siendo el Cristo. Ya que Cristo invocaba a aquel que iba a solucionar estos graves problemas que tiene el hombre. La palabra Cristo significa ungido, como verdadero rey, sacerdote y profeta, el cual viene con estos tres oficios a solucionar este grave problema del hombre, estar separado de Dios, producto del pecado y Satanás. Es por eso que es necesario que volvamos al Evangelio, para poder solucionar este grave problema que tiene el hombre. Es estar separado de Dios, lo que llamamos la depravación total. Queridos oyentes, los sigo invitando a que sigamos respondiendo a todas estas preguntas difíciles con respuesta bíblica. Aquí se despide el pastor Andrés y les digo bendiciones. Hasta luego.